Bien, muy buenos días. Mi nombre es Hernández Ominiac, director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales CLAPES-UC de la Universidad Católica. Les doy la gran bienvenida a cada uno de ustedes al seminario Convención Constitucional, el desafío que viene. Este es el tercer seminario que hacemos en CLAPES-UC sobre el proceso constituyente. Saludamos a quienes nos acompañan en este seminario y agradecemos su presencia, especialmente a todos ellos, el señor rector Ignacio Sánchez, al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, a los profesores Arturo Fermandois y Lucas Sierra, y a nuestra investigadora CLAPES-UC, Karin Moore. Para comenzar nuestro seminario, se dirá a ustedes el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez. Rector. Muchas gracias, profesor Solminiak y director de CLAPES. Estoy muy contento de poder estar esta mañana y un honor para la universidad recibir al presidente Lagos, que tantas veces ha estado en nuestra universidad y que tenemos un gran aprecio, un gran cariño por él. Así que gracias, presidente, por estar hoy día acá. Quisiera saludar especialmente a Karin Moore, quien va a moderar esta actividad y es investigadora de CLAPES, y a los invitados Lucas Sierra y Arturo Fermandois, agradecerles por participar de esta actividad. Como digo, es un gusto darle la bienvenida a este encuentro que organiza CLAPES-UC, en que hemos querido tener un espacio de conversación sobre el proceso constituyente que se ha desencadenado tras el triunfo de la opción apruebo y los desafíos que este nos presenta como sociedad de cara a la conformación de una convención constituyente y a la redacción de una nueva carta fundamental que represente los sueños de cada uno de los habitantes de nuestro país. Agradezco al director de CLAPES, el profesor Hernández Olminiac, por la invitación y saludo, como digo, al presidente Lagos, quien hoy nos presentará su mirada sobre este tiempo que vive el país. Una mirada desde el protagonismo que le tocó desarrollar en la recuperación de la democracia. Y también en el plebiscito del año 88, el presidente Lagos jugó un papel destacado en la campaña de la opción del no, que finalmente resultó ganadora. El expresidente Lagos es abogado y doctor en economía, ocupó las carteras de educación y de obras públicas durante los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, presidente de la República entre el 2000 y el 2006. Hoy, el presidente Lagos es presidente de la Fundación Democracia y Desarrollo, presidente del Comité Directivo del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe, RIAL, y comisionado de la Global Commission on Drug Policy. La ciudadanía ha manifestado su voluntad y ha dado el triunfo a la opción apruebo. Surge ahora el desafío de transitar por un proceso constituyente, democrático, pluralista, normado y ordenado que se desarrolle en paz, bajo condiciones que permitan la deliberación de los convencionales, cuidando y respetando nuestra institucionalidad. Los contenidos de una futura constitución, así como la forma en que el órgano constituyente se elegirá y trabajará, serán determinantes entonces a la hora de lograr acuerdos y reducir la incertidumbre. Redactar su reglamento y definir su organización interna será crucial para el éxito de la convención. Dada la trascendencia que este proceso reviste para nuestro país, CLAPES-UC ha querido generar una instancia de diálogo y reflexión que se funda en el anhelo de ver a Chile construyendo un destino común sobre la base de nuestras más nobles tradiciones republicanas y el anhelo compartido de propender al bien común. Como Universidad Católica tenemos la voluntad y el compromiso que surge de nuestra misión de buscar la verdad y propiciar una sociedad fraterna y de amistad social. Como lo ha señalado recientemente Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, somos corresponsables, nos dice, de la sociedad que construimos. Hoy, en Chile, tenemos la posibilidad y oportunidad de aportar a este nuevo marco de convivencia en el que estemos todos representados y donde juntos enfrentemos los problemas que aquejan a la sociedad. La situación mundial, así como la local, demandan unidad y altura de miras. Y en esa línea tenemos que hacer un llamado a la clase política para que se preocupe del bien común, para que trabaje por la justicia, por la libertad y por la unidad, privilegiando una cultura de unidad y rechazando la cultura del descarte y la escasa atención a los derechos del hombre, entre otros ámbitos relevantes. El ejemplar proceso cívico que vivimos el domingo 25 de octubre evidencia la voluntad de cambio, pero un cambio realizado por la vía institucional y pacífica.
en que se den las condiciones para que todos podamos participar en un diálogo abierto y fecundo en el que el foco esté puesto el valor integral del ser humano. En ese contexto de diálogo se enmarca este seminario, por lo tanto tengo que felicitar y resaltar la labor que realiza CLAPES UC. Muchas gracias a todos y especialmente al presidente Lagos y a los panelistas junto con la moderadora que estarán en este seminario. Gracias. Muchas gracias, rector. Agradecemos sus palabras, su introducción y su motivación. Dejamos ahora y les presento a Karin Moore, investigadora CLAPES UC. Ella es abogada y profesora de la Escuela de Administración de nuestra universidad y, como decía, investigadora de nuestro centro CLAPES UC. ¿Quién será la moderadora de este seminario? Karin. Muy buenos días, muchas gracias, Hernán. Muy buenos días, rector. Muy buenos días al presidente Lagos y Lucas Sierras y Arturo Fermandoa, quien hoy día nos acompañarán y a quien presentaré luego de dar inicio a nuestro panel con todas sus credenciales. El rector, como bien decía, ha puesto acento en el honor que tenemos como Universidad Católica, como Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, de contar hoy día con un invitado estelar, el presidente Lagos, quien, junto con todas las credenciales que ha entregado recientemente el rector en sus palabras de bienvenida, nos va a presentar el día de hoy una mirada que justamente apunta a las crisis en las que vivimos este momento político e institucional tan relevante, probablemente el más relevante de los últimos 30 años, que ha manifestado, ¿no es cierto?, una voluntad de cambio a nivel nacional con una potencia que no esperábamos probablemente en la magnitud en que se dio. Y dado este escenario, me parece fundamental destacar el poder escuchar a un líder de la envergadura del presidente Lagos. Sin más preámbulos y para luego acompañarlos en el panel de conversación, presidente, lo dejo con la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme a este seminario que considero un gran honor en el sentido de estar acá nuevamente, rector, en su universidad, compartiendo con usted, y me honra que haya usted hecho esta introducción tan clara del tema que tenemos por delante. Porque la historia nos enseña que en general las constituciones surgen de situaciones en donde la sociedad entiende que el contrato entre la ciudadanía y la Constitución o las reglas por las cuales se están rigiendo se tiende a agotar. Y por lo tanto, normalmente es consecuencia de una crisis, de una incomodidad que existe en la sociedad y que ésta entonces busca una nueva forma civilizada, dialogante, por la cual resolver las diferencias. Sí, porque si hay una crisis es porque hay diferencias de cómo enfocar los problemas hacia adelante. Y lo que se está buscando entonces con una nueva constitución, ¿qué es lo que es? ¿Cómo vamos a establecer un nuevo ordenamiento entre nosotros, los ciudadanos, para dirimir nuestras diferencias? Por la vía del diálogo, de escuchar el uno al otro y entre todos alcanzar un consenso. De eso se trata. Y cuando se aprueba el apruebo en el plebiscito pasado, digamos que todos los chilenos nos sentimos orgullosos de ese plebiscito, de la magnitud que tuvo, la plenitud de participación de tantos y tantas, y al mismo tiempo de una cohorte de jóvenes que participaron también muy activamente. Todo esto en donde hasta en la más modesta comuna de Chile, a las 2 horas de terminado en la votación, se sabían los resultados. Y eso habla bien de una ciudadanía que tiene un alto espíritu cívico y a partir de eso construimos. Sin embargo, es cierto, en este caso particular, digo que tenemos 2 grandes desafíos y además un cambio de época. ¿Por qué 2 grandes desafíos? Porque el primero es resultado del estallido social que se ha llamado así, lo que ocurrió el 18 de octubre del último año, del año 19. En ese momento, a mi juicio, lo que ocurrió fue una ruptura clara entre la ciudadanía y las instituciones que conforman el Estado de Chile. No es una crisis de un gobierno que está a cargo del poder en ese momento, es más profundo.
Había una insatisfacción en el Chile que iba emergiendo, un Chile que había tenido éxitos desde el punto de vista económico, si lo medimos por el crecimiento económico, pero en donde había una percepción que ese mayor bienestar colectivo no llegaba a todos los sectores. Y en consecuencia, ese llamado a atención, cuando oportunamente no se atendió a los pingüinos del 2006, o a los jóvenes del 2011, o a las molestias que había en muchos sectores y que eran antecedentes de algo que no estaba funcionando bien. Y por lo tanto, el estallido social es la primera de las crisis. Y esa primera de las crisis tiene que ver entonces que si las instituciones del Estado no estaban de acuerdo, ¿cómo entonces se involucran también esas instituciones en la solución? No es solo el problema de un gobierno. ¿Qué pasa con el poder legislativo? ¿Qué pasa con el poder judicial? ¿Qué pasa con las atribuciones de unos y otros? ¿Qué pasa con órganos auxiliares al poder, los poderes del Estado, como es el Banco Central o la Contraloría General de la República? ¿Qué rol tienen ellos que desempeñar frente a estas crisis? Por ello me parece que el tema excede a un gobierno y que tal vez el error fue pensar que esta es una crisis de un gobierno en particular. No, es una crisis de las instituciones del Estado, es mucho más profundo y más serio. Dicho esto, es claro, hay múltiples razones que uno puede esgrimir aquí. Una sensación que la política, además, producto de las nuevas tecnologías, es mucho más horizontal que vertical. Las políticas a las cuales estamos acostumbrados en el siglo XX, los líderes hablan, conducen, lo eligen o no lo eligen. Los partidos ordenan a sus militantes. Hay una cierta verticalidad de entender la actividad política. Hoy, las nuevas tecnologías, antes era imposible saber lo que se pensaba. Usted tampoco podía expresar su punto de vista como ciudadano, salvo que mandara una carta al director del periódico respectivo. Pero hoy día, los que nos están viendo a través de este medio, de este seminario, no quiero pensar lo que me están mandando decir por estar nuevamente ocupando esta pantalla. Y en ese sentido se siente una relación más horizontal. Y por lo tanto la ciudadanía espera ser escuchada entre elección y elección. Y lo que está también en la futura Constitución, no me cabe duda, qué mecanismos van a surgir producto de estas nuevas tecnologías. Porque de esa tecnología que se llama la imprenta, de 500 años atrás de Gutenberg, para que todos pudieran imprimir una Biblia e interpretarla, que fue el gran sentido de Gutenberg, bueno, claro, emergió la imprenta en la época del Quijote de Cervantes y las obras de Shakespeare, que fueron los primeros textos impresos. Pero lo que se dijo en aquel tiempo respecto de este peligroso instrumento que era la imprenta, no se los digo. ¿Y qué decir cuando de esta imprenta, 110 o 130 años después, aparecieron los primeros periódicos? Y el ciudadano podía entonces ahora leer los temas que estaba resolviendo el soberano, o sea, el rey. Eso es el tema. Entonces ahora tenemos además este tema de este estallido social que se junta, ¿verdad?, en el mes de enero del 2020 con el primer enfermo de coronavirus que se detecta en Chile. Y se inicia entonces una pandemia que llega a Chile que desata una crisis insospechada. Nunca pensamos que la crisis económica que iba a producir este virus era de tal envergadura que iba a ser solo comparable a la crisis económica del siglo XX, que fue de 1929. La magnitud de la pérdida de valores de la economía de cada uno de nuestros países ha sido enorme. En Chile se calcula que ya hasta este momento hemos visto una disminución de los ingresos del país de todo lo que habíamos ganado en los últimos 8 años. Esto es, hemos retrocedido 8 años atrás en lo que eran los bienes y servicios del alcance nuestro. Esa es la magnitud de la crisis. Y en consecuencia, entonces, claro, ¿cómo usted
enfrenta una asamblea constituyente cuando están ocurriendo primero la crisis del estallido social y luego lo que están viendo en el diario vivir todos los días? Por tanto, es indispensable que en el entorno de esta convención, que la gente verá que están trabajando nuestros convencionales, pero los temas no se están eliminando. Y en consecuencia creo que acá tenemos un desafío mayúsculo, de tener que estar mirando los indicadores. Estamos mejorando en el capítulo de la Constitución algunos de los indicadores que produjeron el estallido social, cómo los estamos incorporando de una manera sensata en la Constitución para tomarnos cargo de eso, pero al mismo tiempo cómo el gobierno actual, y eso sí, eso es el gobierno actual, cómo el gobierno actual se hace cargo de la necesidad de reactivar la economía para volver, digamos, a tener una situación normal, más normal en el país. Entonces, va a ser responsabilidad de los constituyentes hacer la Constitución, pero de quien está gobernando poder hacer frente al coronavirus para llevar tranquilidad a la población y restablecer lo que se ha perdido. Menudo desafío. Son dos crisis enormes y a esas crisis yo diría que hay que agregar el tercer desafío, que es el cambio de época. Y el cambio de época tiene que ver con lo que he dicho anteriormente. Estábamos acostumbrados a lo que era el periodo de la Revolución Industrial. Ese largo periodo desde que en 1776 se inscribe, el señor Watt se inscribe qué es lo que es realmente la máquina a vapor, y a partir de allí todo el desarrollo del siglo del 1800 y el 1900, que implica que en la práctica, en el último siglo, en el 1900 se ha depredado el mundo de una manera que no conocimos antes en la historia. Porque de una población menor a 1.000 millones pasamos a una población de 6.000. Escuchen esto, de una esperanza de vida en el 1800 de 28 a 29 años, pasamos a una esperanza de vida de 66 años. Y esto es básicamente por la enorme mortalidad infantil que había en el pasado. En consecuencia, el salto que desde el punto de vista planetario se da como resultado de la revolución industrial hace que la depredación del planeta y que cuáles son los límites que puede tener el planeta en materia de los bienes y servicios que se pueden extraer de él. Y ese va a ser el tema grande, más importante del siglo XXI. Y este tema entonces va a estar, obviamente, en una constitución hecha en el siglo XXI. Y ahí empezamos a ver entonces cuáles son los temas por los cuales la constitución del siglo XXI va a tener características distintas. Y el problema número uno va a ser no solo cambio climático, el tema del cuidado, de la depredación que se ha sometido el planeta, y el tema algo muy importante que empieza a surgir, el de la justicia intergeneracional. ¿Qué derecho tiene la generación actual de hoy a imponer un conjunto de pesadas cargas a la generación que viene, si nosotros no somos capaces de cuidar lo que hemos recibido de nuestros mayores? ¿Usted se da cuenta que es un principio distinto para incorporar en una constitución? Y estos principios tienen que estar porque están allí, surgen allí. Alguna reflexión tendremos que hacer entonces, ¿qué significa un cambio epocal? El de la revolución industrial de ayer a la revolución digital de hoy. Y ese cambio epocal no solamente va a tener consecuencias respecto de las instituciones políticas, porque por cierto, con esta revolución digital, usted puede, entre gobierno y gobierno, entre elección y elección, aprender a escuchar a la ciudadanía. Y va a tener que escucharla. Y a su vez la ciudadanía va a tener que crear instrumentos políticos para decirle al soberano, quien quiera que sea, señor, quiero que estudie, o señora, quiero que estudie esto y esto y esto. Porque para mí es muy importante. Y si un conjunto de ciudadanos dicen, sí, me parece muy importante, hay que hacerlo. Es decir,
vamos a tener, y si van a surgir, querámoslo o no, estas instituciones políticas, que algunas son peligrosas. Dígame usted, el referéndum revocatorio para las autoridades unipersonales. Sí, hicimos acá un estudio, un análisis y un trabajo en la Fundación. ¿Es posible escribir una constitución por la ciudadanía? 300.000 chilenos participaron y hubo un resultado. Tu constitución, tuconstitución.cl. 300.000 chilenos dijeron, esto es lo que nos gustaría. O sea, hay esas modalidades, se pueden utilizar. Y eso entonces significa una forma distinta de cómo abordar. Entonces, digamos ahora que este cambio epocal implica entonces una forma distinta de entender cómo redactábamos en el siglo XX. Y este cambio epocal, cuando pasamos de esa revolución a lo que tenemos hoy, ese cambio epocal entonces nos permite avanzar en otro sentido, que los parámetros ideológicos del siglo XX van a ser objeto de una mirada distinta en el siglo XXI. Y a ratos tendemos a seguir pensando como en el siglo XX y no nos damos cuenta que en el siglo XXI los parámetros son otros. Los conceptos izquierda y derecha, más Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado, que han sido las claves de este autoposesionamiento político de cada ciudadano, empiezan a ser diferentes. Y lo grave es que seguimos siendo esclavos de lo que aprendimos, gente por lo menos de mi edad, del siglo pasado, que ya se fue. Aquí yo creo que tenemos un primer tema muy importante. Y ahora, a partir de esto, entonces, ¿qué tenemos como en el marco de una futura constitución? ¿Cómo hacemos una constitución, entonces, para este siglo? Son muchos los temas, pero yo creo, entonces, que ¿cómo se hace una convención? Primera cosa, ¿con qué metodología? La convención y los convencionales van a elegir sus autoridades y van a empezar su trabajo, sus comisiones, etcétera. ¿Cuánto de eso que están haciendo esos constituyentes para ganar la confianza de la ciudadanía están dispuestos a que la ciudadanía lo conozca en sus avances? ¿Cuánto de eso usted puede compartir? Ese es el primer tema que va a tener que abordar la convención. ¿Queremos utilizar las nuevas tecnologías para decirles y explicarles qué dilemas tenemos y cómo estamos compartiendo con ellos? ¿Que no estamos encerrados entre cuatro paredes? ¿No estamos en la cocina, como se dice ahora despectivamente? Y no se entiende que muchas veces es indispensable tener que trabajar aceleradamente entre cuatro paredes para alcanzar un cierto consenso y después explicarlo. Entonces, acá hay un tema de metodología, que sería el primer tema que yo diría que tiene que ver al inicio de una constitución. Y por lo tanto, creo que acá quisiera concentrarme en tres temas fundamentales de la constitución. Fuera de la metodología de qué criterios van a ser para poder estar interactuando con la ciudadanía en este año, año y medio que demore hacer la constitución. Primero, los poderes del Estado. Y aquí me parece tan importante el cómo somos capaces de avanzar rápidamente respecto de qué sistemas tenemos. La necesidad del equilibrio entre poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los poderes clásicos. Y luego, entonces, más importante, cómo se relacionan entre sí. ¿Vamos a querer un sistema presidencial o un sistema parlamentario? ¿O una mezcla de ambos? Y aquí yo creo que es tan importante entonces el decir sí, aparentemente hay un sistema extremadamente presidencial hoy. Y lo que se busca entonces es un complemento con el poder legislativo. Y lo que estamos viendo entonces es un poder legislativo que entra en el ámbito presidencial en muchos temas, llevando la interpretación constitucional al máximo, y creo que ahora es indispensable decir, abordemos el tema abiertamente. ¿Podemos tener un sistema mixto, que es presidencial y parlamentario a la vez? A la francesa, en donde el ámbito de la defensa y las relaciones exteriores permanecen en poder del ámbito del presidente de la República como jefe del Estado, pero que
el ámbito de gobernar los temas cotidianos del país recaen en un primer ministro. Primer ministro, en el caso francés, que nombre el jefe de Estado, pero que para poder funcionar como primer ministro requiere tener una mayoría parlamentaria. Y si no tiene mayoría parlamentaria, no puede ser primer ministro. Ahora, claro, el jefe de Estado en ese caso tiene una herramienta muy importante, que tiene la facultad de poder, una o varias veces, disolver el Parlamento. Y en consecuencia, hay un equilibrio de poderes y contrapoderes muy interesante. Se puede explorar. Y eso a lo mejor daría cuenta de la necesidad de decir, bueno, eso significa entonces un sistema semipresidencial, o si usted quiere, semiparlamentario, porque el Parlamento va a tener, y los parlamentarios pueden ser, por cierto, ministros de Estado. O sea, se puede explorar, y este tema yo lo colocaría en ese terreno. Ahí tenemos distintas opciones. ¿Qué opción creemos que se va a adaptar a la realidad chilena? Porque la realidad chilena ha sido que a lo largo de nuestra historia siempre hemos tenido, no dos partidos, siempre hemos tenido dos hacia la derecha, dos hacia la izquierda, un partido o dos partidos de centro. O sea, siempre ha existido en Chile el pluripartidismo. Y el tema entonces que yo pienso que va a seguir existiendo algo similar. Si es distinto, bueno, abordémoslo. Pero me parece que es muy importante entender. Yo sé, el parlamentarismo tuvo una mala experiencia en Chile entre el año 91 y el 25, cuando se cambia por la Constitución del 25 de Arturo Alessandri. Los gabinetes duraban un promedio de 3 a 4 meses. Y de ahí que somos sospechosos de eso. Creo que es muy importante, es un sistema como lo han introducido los españoles últimamente, que la moción de censura a un gobierno solo puede tener lugar cuando aquel que censura ya tiene armada su propia mayoría parlamentaria para reemplazarlo y evitar entonces las situaciones de un Bélgica, de un país que no ha tenido gobierno en funciones por más de un año. Hay formas de poder explorar y en ese sentido creo que sería muy importante el debate. Y en ese debate una sola reflexión, el rol del Estado o el rol del mercado. Yo creo que la Constitución debe ser lo suficientemente amplia para aquellos que creen que el mercado es el que debe ordenar el funcionamiento de una sociedad, lo pueden realizar como lo es hoy día la Constitución actual. Pero también pido el mismo criterio para aquellos que creemos que son los ciudadanos los que deben ordenar cuáles bienes y servicios están al alcance de todos y por lo tanto hay que escuchar la voz del ciudadano. Lo cual no significa necesariamente que tiene que darle más poder al Estado, ni mucho menos. Pero si hay que darle poder, se le da poder. Y no quiero entonces que ocurra, como me ocurrió como presidente, decirme usted no puede hacer eso, señor, porque el Estado es subsidiario. El Estado no puede competir con el sector privado. Yo creo que esto es parte de cuáles son las corrientes mayoritarias en uno y otro sentido, y ambas cosas son exactamente relevantes e importantes. El otro tema que me parece muy importante es poner y discutir las instituciones políticas que van a surgir en la era digital. ¿Qué digo con esto? Instituciones como la revocación del mandato de la autoridad unipersonal. Pero eso tiene que hacerse con mucho cuidado, porque si la revocación del mandato ocurre después de la mitad del periodo, probablemente aquel que es elegido inconscientemente va a pensar que todos los temas duros y difíciles lo deja para después de la mitad, antes que lo revoquen. Algo de esto hay en el sistema electoral norteamericano, en donde todo presidente aspira a ser reelecto, lo estamos viendo hoy día en estas elecciones. Y en consecuencia el one-term president, el presidente de un periodo de tiempo, hay que desecharlo. Automáticamente el presidente cuando lo eligen la primera vez piensa todos los temas que va a dejar pospuestos para hacerlo en la segunda presidencia y no en la primera. Este es un tema complejo, porque entonces las cosas urgentes que hay que hacer no se hacen por temor a no ser reelecto, no se hacen por temor a que me revoquen el mandato que he mandado en mitad de periodo. Estas cosas tienen que ser objeto de un debate y es importante. El otro tema que me parece importante
es cómo tenemos un Estado que no sea todo a partir de Santiago. O sea, el viejo tema de qué autorizaciones se dan a las regiones y las provincias del país. Y aquí la única observación que haría sería la siguiente. La mayor capacidad de distribuir el poder a las regiones está por el tamaño y magnitud de las regiones. Y por lo tanto creo que habría que repensar el tema de por qué tenemos las regiones que tenemos. Y acúsome padre, yo fui presidente y creé la región de Arica y la región de Valdivia. ¿Por qué lo digo? Porque si usted piensa bien, entre Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama, son 4 regiones, las cuales tienen todas prácticamente los mismos rasgos. ¿No sería posible entonces pensar en una sola gran región? Y en la zona central, en donde tenemos unas mismas categorías, en otras palabras, lo único que queda de la Constitución del año 80 de Pinochet son las regiones del país, a las cuales se les han agregado otras. Aquí yo creo que sería el momento, no digo ahora para hacerlo de inmediato, pero en el largo plazo pensar cómo debiéramos estructurar las regiones, 4, 5, 6 grandes regiones, y eso quiere decir que usted está en condiciones de transferir mucho más poder porque hay una masa crítica en cada una de esas 4 o 5 grandes regiones. Y por lo tanto, podemos ordenarnos de una manera distinta. De igual manera, hay un conjunto de ámbitos de la sociedad que se pueden abordar también de una manera diferente. ¿Qué hacen en materia de agua en Francia y en otros países similares? Todo el tema de las aguas y de los bosques están a nivel de la localidad, de la cuenca del río respectivo, de la cuenca del río respectivo. ¿Se podría hacer un administrador a partir de las cuencas, tanto respecto de los derechos de agua como respecto de las explotaciones forestales? Y en consecuencia se transfiere a esa localidad, a esa región, a esa institución de la administración de cuencas respecto de temas importantes. Y es otra forma de centralizar que también debe estar, o por lo menos discutirse en la Constitución. Creo que estos 3 elementos son fundamentales. Y creo que estos 3 elementos merecen un debate más amplio. Y por lo tanto, creo que si estamos en condiciones de poder señalar cuáles debieran ser los elementos fundamentales que tenemos y cómo organizamos entonces, y con esto concluyo, cómo organizamos el trabajo a través de las distintas comisiones en cada una de estas áreas. ¿Y en qué medida entonces eso será materia de un reglamento que esperemos que pueda tener un debate adecuado y civilizado? Última reflexión, esperemos también que el quórum de 2/3, el quórum de 2/3 tiene una gran ventaja, obliga a tener grandes consensos, y tener grandes consensos obliga a tener una mirada lo suficientemente generosa, porque mi verdad termina donde comienza la verdad del quien tengo yo al frente. Y tenemos ambos que concordar una sola verdad. Si lo hacemos con espíritu poniendo por delante el interés de Chile, no me cabe ninguna duda que podemos tener una constitución a la altura del siglo XXI. Y debates como este serán muy indispensables para poder establecer los rasgos fundacionales de cómo entendemos el nuevo contrato entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Y en ese contrato nuevo entre ciudadanos e instituciones del Estado del siglo XXI podemos tener una respuesta a estas 2 crisis y también al cambio epocal. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted, presidente. Agradezco cada una de sus valiosas reflexiones y tal como usted dice, este es un espacio para el diálogo, para la reflexión, que se hacen indispensables, sobre todo en un contexto no solo local, sino que mundial, en que la democracia merece un espacio especial
para ser no solo potenciada, sino que también rescatar la institucionalidad que la permite. Desde esa perspectiva vamos a pasar ahora a nuestro panel, no sin antes recordarle al público que hoy día nos acompaña a través de streaming, que las preguntas que tengan, los comentarios que deseen hacer sobre la intervención del presidente Ricardo Lagos y sobre la intervención de nuestros panelistas a quienes voy a presentar ahora, las pueden hacer dirigiendo sus preguntas al correo www.clapesuc@uc.cl. Al final del espacio de conversación, y luego de escuchar a nuestros panelistas, vamos a tener un espacio para comentar lo que ha sido la presentación del expresidente Ricardo Lagos, quien nos acompaña hoy, y vamos a pasar ahora entonces a presentar a nuestros grandes invitados. Este es una mañana en que estamos todos muy contentos porque es inmejorable el panel que hoy día nos acompaña. Voy a partir por la casa, por el abogado Arturo Fermandois, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, tal como les decía, investigador asociado a CLAPES UC. Arturo nos va a complementar los comentarios sobre lo expuesto por el presidente Ricardo Lagos con una presentación que ha preparado para nosotros que responde al título de Certezas, Incertezas, Contenidos y Desafíos, una mirada post-plebiscito. También nos acompaña en este panel Lucas Sierra, quien es abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho por la Universidad de Yale, doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Cambridge, profesor asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Perdón, Lucas, me faltó el título de tu presentación. El reglamento de la convención, la forma como desafío constitucional. El presidente lo decía al final de su presentación, ¿no es cierto? El procedimiento y los contenidos, aunque sean distintos, están relacionados. De alguna manera, el fondo de lo que aborde la convención está también condicionado por la forma, y en eso apuntaba el presidente señalando la importancia del reglamento y de lo que pase a partir de ahora en la Convención Constitucional, que es el título de nuestro encuentro de hoy, el desafío que viene. Vamos a partir entonces con Arturo, por favor. ¿Arturo? Sí, muy bien. Cari, muchas gracias. Buenos días a todos. Saludo, por supuesto, al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Muchas gracias por ser el anfitrión tan directo de este interesante seminario. Saludo a Karin Moore, la investigadora de CLAPES UC, al presidente Lagos también, con su valiosísima presentación por arriba, estratégica, de Estado, como siempre. Saludo también a Hernán de Solminiac, director de CLAPES, y por supuesto a nuestro amigo, investigador y abogado, etcétera, del CEP y de la Universidad de Chile, Lucas Sierra. Buenos días a todos y a todos los que están en conectados. Karin, así como el presidente Lagos ha hecho una visión estratégica sobre el futuro, lo que significa la nueva constitución y qué debiese abordar y las complejidades que están, yo me propongo hacer algo más aterrizado, dada nuestra especialidad y dado que tenemos ya algunas certezas que por tantos años se pudieron buscar. Recordemos que el proceso constituyente ha tenido oscilaciones, vaivenes. Con el propio Lucas estuvimos en un órgano llamado Consejo Observador del Proceso Constituyente, 2016, que comenzó con mucha energía bajo la presidencia de la presidenta Bachelet y terminó algo desinflado con un envío de un proyecto de constitución a pocos días al término de su mandato. El año 2010 había sido elegido un presidente que no proponía una nueva constitución, el 2017 fue elegido el mismo presidente que no proponía una nueva constitución. Han existido oscilaciones con estos procesos constitucionales, pero por fin hay certezas. Hoy
hay un mandato plasmado en el plebiscito de la redacción de una nueva constitución. Y con eso en mente, entonces, me propongo tocar algunos vértices sensibles de lo que viene en este proceso constituyente, como a modo modesto de pinceladas. No pretendo hacer un agotamiento de los temas, ni tampoco profundizar demasiado, porque usted me ha dado, Karin, entiendo que en torno a los 15 o 20 minutos. Y dado que Lucas va a tomar el tema del reglamento, que es muy sensible hoy día, entonces vamos a tratar de dar algunas pinceladas, y si me permites voy a compartir una presentación que vamos a ir colocando. Se trata de hablar de incertezas, certezas, algunos contenidos y desafíos, palabra muy usada, casi cliché, desafío, pero ya con el plebiscito cerrado y con sus definiciones adoptadas. Lo primero que quiero tocar es algunos cambios que veo que el plebiscito produjo. Antes del plebiscito teníamos aquellos marcos centrales redactados en la ley 21.200, bajo los cuales se tenía que mover la Convención Constitucional. Estos marcos que fueron pensados y que llevamos a la discusión de la Comisión Técnica entre noviembre y diciembre de 2019, como algo meramente abstracto, hipotético. La Convención tenía que tener un objeto único y no arrogarse potestades de otros estados. No podía desconocer la vigencia de la Constitución. Era algo abstracto. El quórum de 2/3, por supuesto. Un plazo fijo. La Convención debía durar en sus funciones 9 meses y máximo 3 más, un año completo con plazo fatal, disolución inmediata de pleno derecho. Y un cierto control jurisdiccional, solución de controversias por la Corte Suprema. Esto era, antes del plebiscito, algo absolutamente hipotético, abstracto y probablemente imposible de pensar. Aún así, se tuvo la generosidad en la Comisión Técnica y en el Congreso para incluirlo. Pero hoy día ya vemos tensiones sobre esto. ¿Qué es lo que hay hoy día? Algunas voces minoritarias ya están promoviendo lo que nosotros imaginamos que iban a promover. Y no porque tuviéramos demasiada imaginación, porque es lo que ha sucedido en algunos procesos constituyentes latinoamericanos, que no nos parecen modelos, donde las convenciones o asambleas se han declarado plenipotenciarias al mismo día que asumen. Y aquí lo que queríamos era una convención que dijera y que redactara una nueva constitución y la propusiera y nada más. El ex candidato presidencial Marco Enrique ha dicho que el Congreso actual debería autodisolverse cuando se inicie la Convención Constitucional. Lo sabíamos. Esto podía suceder y no está dentro de las potestades de la Convención. Los partidos políticos, también veo, estimados contertulios, una cierta diferencia. Podemos tener nuestras opiniones sobre los partidos políticos, sabemos que no gozan del prestigio amplio de la ciudadanía, ni mucho menos, sabemos que hay una tela de juicio por lo que ha planteado el presidente Lagos, una cierta revisión de nuestro sistema de representación donde las instituciones y partidos están agotados. Pero los que hemos estado en los temas y lo que dice la literatura es que los partidos políticos van a ser siempre importantes, no los actuales partidos políticos. Cualquier partido político, cualquier organización debe poder formalizarse para incidir en esta nueva institucionalidad. Pero después del plebiscito naturalmente ha quedado debilitado el rol de los partidos políticos, no solo por los proyectos de reforma constitucional de representación de independientes y pueblos originarios, que son bastante importantes, especialmente de pueblos originarios. Se ha planteado incluso aumentar los escaños en la convención. Pero además el 80% del plebiscito naturalmente, al optarse incluso más que la opción apruebo por la convención constitucional, que excluye a los actuales parlamentarios, hay rechazo ahí en los partidos políticos de la institucionalidad. Evidentemente que esa es la señal. Y además, la fragmentación en las listas probables de los partidos políticos, según se ha visto últimamente en la discusión política, anticipa otro debilitamiento de los partidos políticos. La inscripción de candidaturas es en enero, no queda mucho tiempo y aparentemente se van a producir algunas fragmentaciones. Yo pienso que pese a todo el desprestigio de los partidos, los vamos a necesitar siempre como un canal disciplinador de una tarea muy compleja que viene adelante por la Convención. La violencia, 2 palabras sobre la violencia. Antes del plebiscito,
Naturalmente esto lo veníamos repitiendo desde el 18 de octubre, que leído positivamente es un mensaje claro a la ciudadanía, es una reacción, es un agotamiento, es una toma de posición de un amplio espectro del país, ¿no es cierto? Pero también otra forma de leerlo es que esto estaba amenazando las bases mismas de la existencia del Estado. Cualquier Estado, sea que el que tengamos, como decía Thomas Hobbes, aquí necesitamos a alguien fuerte que nos garantice la paz, de lo contrario vamos en una espiral de violencia. Después del plebiscito, y esto es ejemplar, la violencia naturalmente disminuye. El plebiscito fue fantásticamente bien llevado, nuestras instituciones funcionaron, la ciudadanía con un comportamiento ejemplar. Pero resulta que subsisten algunas vacilaciones. Esta es una interpretación naturalmente personal. No me gusta que casi no hayan condenas sobre los hechos graves de violencia del año pasado. No me gusta que existan proyectos de indulto ya manejándose en el Congreso en la idea de legitimar esa violencia que infringió nuestras leyes, nuestros códigos penales y también los derechos de otras personas, tan ciudadanos como los que se manifestaban. Y el lenguaje político ambiguo tampoco nos gusta. Demasiada vacilación de parlamentarios, dirigentes políticos, en que la violencia tiene un atenuante o incluso un eximente por completo, dado que la violencia original proviene de este sistema injusto, esta acusación tan vaga y tan peligrosa que facultaría y legitimaría que yo me levante en violencia contra lo que yo estime que es injusto. Eso es muy peligroso y lo veo en un lenguaje. Esto viene después del plebiscito también. Vamos a un tema que a nosotros nos parece importante. La Constitución de 1980, antes del plebiscito, nos parecía que la tesis de la hoja en blanco, que recuerdo al presidente Lagos, que fue el primero que habló de esta expresión, hoja en blanco en el sentido de poder discutir desde cero. Pero yo veía un cierto reconocimiento, no se negaba un razonable legado de la actual Constitución. Pero hoy día, la alta aprobación, la votación del apruebo, incluso en personas como uno, naturalmente produce una duda. Hay aquí un ánimo de una sepultura completa, integral, de una Constitución que nos ha regido en 30 años de democracia, con 52 proyectos de reforma y con lo que a mi juicio creo que es un cierto perfeccionamiento de las instituciones, llevado a cabo por todos nuestros representantes. Sería una lástima verlo así. Veo una cierta arrogancia de entenderlo de esa forma y creo que la convención va a tener que allanarse a algo más sensato, que es aquí, por mucho que queramos reconocer, reconstruir, refundar y redactar una nueva constitución, la Constitución de 1980 no es de 1980, es de 2005, es de 2009, es de tantas modificaciones posteriores que además muchas de ellas tienen sus orígenes y sus indicios en la Constitución de 1833, de 1925, incluso hay cosas que vienen de la Constitución de 1823. El profesor Jaime Arancibia nos demostró eso con su excelente libro hace pocas semanas. Yo creo que hay algunas cosas que preservar que son transversalmente valoradas con matices, por supuesto. La segunda vuelta presidencial, lo han dicho sus críticos más furibundos, es un aporte de la Constitución de 1980 a fin de garantizar mandatarios empoderados para sacar adelante sus programas, algo que no ocurrió en la Constitución del 25. El recurso de protección lo mencionan moros y cristianos como un gran aporte, sirve transversalmente para la protección de los derechos fundamentales. La independencia del Banco Central, recuerdo sentados en el Consejo del Banco Central con el profesor Fernando Ate al lado mío, le pregunta el presidente del banco, ¿qué piensa usted de esto? Y él dice, lo vamos a mi juicio a mantener, presidente, y el tono humorístico dice, bueno, contra algunos derechos sociales, por supuesto, aludiendo a la natural y sana negociación. La iniciativa exclusiva presidencial sabemos que está con algunas tensiones, con algún cuestionamiento, pero estoy seguro de que Chile no quiere ir a un sistema donde el Ejecutivo pierda por completo el control de la disciplina fiscal. Los pesos y contrapesos, la Constitución tiene, y sobre todo en los últimos años, nuevos órganos que se han ido estimando indispensables para contrapesar
el poder de los clásicos. Estoy, por ejemplo, refiriéndome al CERVEL con su rango constitucional para la fiscalización del financiamiento de la política, algo en lo cual Lucas aquí ha escrito bastante. El Ministerio Público, desde luego, y el Tribunal Constitucional lo señalo, no en el tema polémico del control preventivo, sino en la inaplicabilidad que se ha activado incluso por la Corte Suprema como un éxito en contrapesar en favor de los ciudadanos. Y estoy hablando de temas incluso más accesorios como la protección de territorios especiales, Isla Pascua, Juan Fernández, que han sido agregados en la Constitución. Principios, aquí hay una serie de principios que me podrán decir cualquier cosa de la Carta actual, pero son aportes que van los constituyentes o convencionales constituyentes a tener en la mesa para rescatar. El proyecto de la presidenta Bachelet traía en su artículo 3 un reconocimiento a los cuerpos intermedios, no como principio de subsidiariedad, mal entendido, interpretado por los críticos de la Constitución, sino como un potenciamiento de la sociedad civil, la posibilidad de agruparse con reconocimiento y con legitimidad. La dignidad humana, realización material y espiritual, del bien común. Hay autores, hay constitucionalistas que no les gusta, yo sé cuáles son, y me parece legítimo que hay que eliminar toda referencia al bien común de esta forma concebida, pero hay un tema con dignidad humana que se conecta con tratados internacionales que está en el artículo 1, y yo creo que eso debe preservarse. La descentralización, la ha planteado el presidente Lagos, es un tema que lega la Constitución del 80, incluso viene de antes de la reforma de la CONARA del año 74. La igualdad de oportunidades está en el artículo 1 de esta Constitución, inciso 5. El principio de imperio de los tribunales, vamos a algo orgánico. La Constitución del 25, las sentencias no se cumplían directamente, había que tocar la puerta del ministro del Interior para que ordenara la fuerza pública. Eso se corrigió para evitar tensiones y ha funcionado bien. El principio de disciplina fiscal que tiene, lo saben aquí todos, tantos ejes, no solo la iniciativa exclusiva o la independencia del Banco Central, sino también la prohibición al Banco Central de otorgar financiamientos directos a la administración del Estado, el principio de no afectación tributaria, el estatuto de la ley de presupuesto que se herencia en la guerra civil, tantos preceptos que están ahí y que ha permitido que Chile haya llegado a la pandemia y a este terrible año con capacidad de endeudamiento, que obviamente se nos está acabando. Estamos llegando al 40% de deuda, un porcentaje del PIB. Pero eso fue posible precisamente por este principio que yo pienso que la nueva Constitución debiese preservar. Sé que las nuevas generaciones no le tienen aprecio a la disciplina fiscal. Lo ven como un economicismo, porque han vivido lo que significa tener un Estado capaz de responder a través de un equilibrio macroeconómico. El principio de probidad fue agregado en el año 2005, bajo la presidencia del presidente Lagos con ese famoso decreto 100, y el 2009 se profundizó, recordemos la obligación de las autoridades de presentar declaraciones de patrimonio y de intereses, la cuenta pública de los presidentes de las cámaras, todo esto, nadie lo puede dejar en un basurero, todo esto. Está en la Constitución actual. Los tratados internacionales, ni hablar. La referencia al año 89, el año 2005, cuando se perfecciona y se dice que los tratados internacionales no se pueden modificar, sino de acuerdo a lo que el derecho internacional dispone en sus cláusulas. Todo esto es muy importante, me imagino yo, que habrá la modestia y la generosidad de rescatarlo. En derechos, para ir terminando, Karin, hay cosas que lega esta Constitución, que son de esta Constitución. En los originales está el medio ambiente, la vida privada y honra, la iniciativa económica. La propiedad intelectual viene de la Constitución del 25, pero se potencia mucho en la del 80. Y el principio de la esencia de los derechos que se trae de Alemania es un legado de esta Constitución. Pero después del año 81, en democracia, se agregaron muchas cosas importantes, desde la educación parvularia en 2007, como derecho, protección de los derechos de las víctimas en 2011, el derecho a la difusión de las artes, también el 2001 fue eso, y la protección de los datos personales, ahora recién algo muy importante y muy moderno, actual, la ratificación de la Corte Penal Internacional en 2009, todo esto es de la Constitución actual y debe naturalmente preservarse. Hay algunos temas finales como la dictación de un auto acordado por la Corte Suprema para el tema
de la solución de controversias al interior de la convención. La convención va a tener que regirse por el famoso reglamento, del cual nos va a hablar Lucas, y también por la ley que lo rige, que es la ley 21.200, el capítulo 15 de la Constitución. Y las disputas acá había dos posibilidades. O las ganaba el que tenía más fuerza, más votos, más presión pública, o se resuelven jurisdiccionalmente en los procedimientos. La comisión técnica que nos tocó integrar tuvo diría yo, el acierto, la generosidad de entender que lo mejor era aquí que se pudiera resolver, y se optó por la Corte Suprema por un tribunal de 5 miembros elegidos por sorteo. Este auto acordado se va a dictar este mes. La ministra Rosa María Maggi está a cargo del Comité de Modernización y anunció que este mes se estaría dictando. Este auto acordado es importante porque, de acuerdo a las tensiones que revisamos, lo presumible es que algo termine en este tribunal en materia de procedimiento. Dice la Constitución que no se puede impugnar el contenido de lo acordado en la Convención por este tribunal. Hay que definir qué pasa con los terceros, se pueden sumar o no, los órganos constitucionales legitimados. El Senado puede comparecer en un litigio en esta Corte, el presidente de la República o la presidenta. Eso lo va a resolver este auto acordado. Para terminar, esta vez sí, estimados contertulios, pienso que lo que viene ahora requiere una serenidad en esta ansiedad por el cambio. Y para esto, algunas certezas que me permito proponer. Lo primero es el respeto íntegro del acuerdo político de 15 de noviembre. Pienso que ahí descansa la credibilidad que puso la ciudadanía, que puso gobierno y oposición, y transversalmente las instituciones. La infracción de lo ahí pactado creo que sería grave. Lo mismo que la infracción a la ley 21.200 o capítulo 15 de la Constitución que rige el funcionamiento de la Convención. Creo que la Convención no puede desbordar sus potestades, que son únicamente discutir y proponer una nueva Constitución. No puede asumir las funciones del Congreso, por mucho que el Congreso esté en una especie de año inestable, algo malherido, con un órgano funcionando a pocas cuadras y redactando una norma de rango superior. Apegarse a los límites que se le colocaron, que son obvios y que existen en el derecho comparado. La nueva Constitución debe respetar el carácter de la República, del Estado de Chile, su régimen democrático, los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentran vigentes y las sentencias judiciales ejecutoriadas. Tratados internacionales, todos. De esto podemos hablar bastante. Así fue la propuesta. Me permito decir, digamos, esto lo planteamos nosotros, todos los tratados, no solo derechos humanos, porque aquí, nuevamente, es replicar lo que dice el artículo 54 de la Constitución actual. Los tratados internacionales se rigen de acuerdo al derecho internacional. Chile, eso no quiere decir de que no pueda un Estado desvincularse a un tratado de acuerdo a como lo permite el derecho internacional. Pero son un límite, y esto puede generar alguna tensión. Creo que hay que rechazar las malas experiencias de algunos procesos constituyentes vecinos que cayeron en lo que se ha llamado el bolivarianismo, o lo que han dicho algunos autores en la literatura como Clare, el constitucionalismo transformador. Esa forma de mirar el derecho constitucional como una revisión completa de lo que la identidad de un país es, a fin de alcanzar la justicia social a través de verdaderos programas de gobierno. Esa forma de constitucionalismo no es de la tradición chilena y creo que debe rechazarse. En la cláusula de límites es algo que parecía algo curioso, sin embargo, revisando la literatura, como ha subrayado un último autor importante aquí, que es Rosnay, fíjese los porcentajes de cláusulas de irreformabilidad que tienen las constituciones. En los tres periodos grandes del constitucionalismo, de 1789 y 1944 por un lado, 1944 y 88 el segundo, pero el último periodo, fíjese, entre el 88 y el 2015, un 54% de las constituciones tienen cláusulas con algún tipo de irreformabilidad. Esto no es para negar la democracia. Las cláusulas que hay aquí son la república, la dignidad humana,
el sistema democrático, el Estado de Derecho a la alemana. No siempre son cláusulas para procesos constituyentes, algunas sí lo son, como por ejemplo el proceso de Colombia, que tenía una cláusula parecida a la nuestra. Son cláusulas de un mundo que va aprendiendo a cómo ser más civilizado. Y finalmente, la disyuntiva, pienso, que tenemos en este proceso es esta. Una, que es la que Chile se merece, con un proceso constituyente consensuado, legitimado, integrador, evolutivo, como ha planteado el Centro de Estudios Horizontal, por ejemplo, el profesor García. No refundacional, recogiendo lo mejor del pasado, colocando las aspiraciones actuales, conservando instituciones operativo, realista, modernizador, pero sin soberbia de revancha. Realista en la función de una constitución, sin vender ilusiones que no se van a poder cumplir. Y lo que obviamente arriesga, y que pienso y creo que no es el camino que vamos a tomar, pero que existe como riesgo, es tener finalmente un texto ideologizado, lleno de contradicciones internas, técnicamente inconsistente, imprudentemente refundacional. Esta segunda alternativa no la merece Chile, no creo que sea lo que ocurra, pero sería liviano decir que no existe como riesgo. Y creo que con estas alternativas disyuntivas, y seguro que vamos a tomar el primer camino, pero siempre que involucremos a todos nuestros líderes intelectuales y políticos y ciudadanos, termino esta exposición. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias, Arturo, por tu presentación. La verdad es que hay importantes aspectos que nos van a generar una interesante conversación, ¿no es cierto?, en este seminario. La incertidumbre es un elemento que está presente con fuerza en los tiempos que se avecinan. La Convención Constitucional tiene un desafío importantísimo, no solo en el fondo, sino que también en la forma, y probablemente los primeros pasos que de esa convención en términos de su reglamento van a contribuir importantemente a reducir esa inevitable incertidumbre. Yo creo que la mayor preocupación probablemente compartida no solo en el escenario nacional, sino que también en el internacional, es la legítima preocupación porque este proceso pueda llegar a entramparse, ¿no es cierto?, o distorsionarse en el camino, y desde esa mirada lo que señalaba Arturo es muy valioso, el rol de los partidos políticos en la convención, el respeto a lo acordado, ¿no es cierto?, que ya es parte de nuestra Constitución, lo que hablaba también de alguna manera Sergio Muñoz, un columnista del Mercurio, esto de la tendencia, la tentación de correr el cerco. Hay elementos importantes que analizar, pero que probablemente van a centrar gran parte de sus contenidos en el reglamento de esta convención. Quizás el mayor desafío que tenemos de aquí en adelante es lograr lo que Arturo mencionaba, una constitución de consenso, que esto no sea la constitución de los vencedores, una frase que dijo hace pocos días atrás Enrique Correa, exministro, ¿no es cierto? Lograr ese consenso es un desafío presente. Dicho esto, y dada la importancia de ese reglamento, no solo en el fondo, sino también en la forma, voy a dejar con ustedes a nuestro gran panelista, invitado a esta instancia, Lucas Sierra. Por favor, Lucas, adelante. Gracias, Karin. Buenos días a todos los que nos están viendo, y también especialmente quiero saludar y darle las gracias al Centro Clapes de la Universidad Católica, representado por su directora aquí, a Karin, su investigadora, por supuesto, al rector de la universidad, también con nosotros, y es un gusto poder compartir este seminario con el presidente Lagos y con Arturo Fermandois. Las palabras que voy a decir a continuación se denominan la forma del desafío constitucional, o el desafío constitucional como una cuestión primero de forma. Como se ha dicho aquí, lo dijo el presidente Lagos al final de sus palabras, lo ha dicho Arturo también, la forma de alguna manera va a predeterminar el contenido, al punto que si no hay forma, es decir, si no hay reglamento, no habrá funcionamiento de la convención y no habrá nueva constitución, con lo cual se frustraría este proceso respecto al cual estamos tan expectantes, ¿no?
Además, el reglamento va a anticipar el contenido de la futura Constitución. Piensen ustedes en las comisiones en que se divide el trabajo del Pleno de la Convención. Eso no está obligado por la reforma constitucional que habilitó el plebiscito y el proceso constituyente que estamos iniciando, pero es de toda lógica que por un principio básico de división social del trabajo, por especialidad, la convención no va a poder funcionar siempre en pleno, ¿no? Va a tener que dividirse en comisiones organizadas por algún criterio temático, y la manera en que se organicen las comisiones por ese criterio temático va a ir adelantando los contenidos o la estructura sustantiva de la nueva Constitución. Eso, por supuesto, va a ir neutralizando también la ansiedad de la página en blanco. Algo voy a decir sobre este concepto también más adelante. Preguntarse por la forma del desafío constitucional es preguntarse por dos dimensiones de la Convención: su arquitectura y su procedimiento, es decir, su diseño orgánico y su diseño procesal o procedimental. O, si ustedes quieren, sobre su arquitectura estructural y sobre el flujo de decisiones que debe ir tomando la Convención, o sea, estructura y flujo, ¿no? Forma orgánica y forma procedimental. Hasta ahora, algo sabemos de ambas, de la primera y de la segunda. Algo sabemos sobre su organización y algo sabemos también sobre cómo organizar su flujo de decisiones. No es mucho lo que sabemos todavía. Lo sabremos cuando la Convención dicte el reglamento, pero algo sabemos, y quiero referirme a eso, aludiendo muy rápidamente, porque ya algo ha sido tocado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Me voy a referir siguiendo este esquema, ¿no? Forma orgánica primero y después forma procedimental, y la forma procedimental la voy a subdividir en las condiciones de forma que impone la Constitución hoy día y las condiciones sustantivas que impone la Constitución hoy día para el trabajo de la Convención, perdón. Veamos la forma orgánica primero, la estructura. ¿Qué es lo que sabemos? La Constitución le ordena a la Convención elegir en su primera sesión, que es una sesión que tiene que tener después de que se constituya, tiene que elegir una presidencia y tiene que elegir una vicepresidencia. ¿Cómo se elige esto? Por mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio. Aquí hay un claro principio no práctico. No exige 2/3 para la elección de estas autoridades que van a ser claves en el funcionamiento de la Convención, sino que exige mayoría absoluta, y ese es un dato que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Además, la Constitución impone que la Convención designe a una Secretaría Técnica. Yo creo que también va a ser un órgano de la mayor importancia. ¿Qué dice sobre la Secretaría Técnica? Nada más que debe estar conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional. De alguna manera, esto recuerda a la mesa técnica que tradujo en normas constitucionales el acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? Que trabajó entre noviembre y diciembre muy intensamente, y Arturo estuvo ahí, del año pasado. ¿Qué otra cosa? Además, nos dice la Constitución, que sabemos cuál es una certeza, es que debe haber un comité externo para administrar las asignaciones que recibirán las y los convencionales constituyentes. Así como los parlamentarios que tienen asignaciones para realizar su trabajo, los convencionales van a tener asignaciones, y va a haber un comité externo al modo del comité externo de asignaciones del Congreso, que tiene también un comité de auditoría. Va a haber este comité que debe nombrar la Convención. No sabemos cuánto van a ser el monto de las asignaciones ni nada. Solo sabemos que la dieta de los constituyentes va a ser de 50 UTM mensuales. Eso es lo único, pero hay que distinguir entre dieta y convención, ¿no? La dieta está fijada, las convenciones tienen que fijarlas el reglamento. Y por último, la conformación de la convención, que se hace al modo de la Cámara de Diputados, pero con algunos agregados. Ya tenemos uno, que es la paridad de género. Y se está discutiendo otros 2 agregados, que es si va a haber o no cuotas para pueblos indígenas, y el papel de los independientes, que se está discutiendo. Desgraciadamente deberíamos haber votado el 25 de octubre, hubiese sido ideal con eso claro, pero bueno, no se pudo. Es de esperar que lo antes posible, y tenemos un plazo, ¿no?, que es la inscripción de las candidaturas en enero, eso esté resuelto lo antes posible. Esas son lo que sabemos de la forma orgánica de la Convención. Vamos ahora a la forma procedimental, y como anticipaba, voy a dividirlo en las condiciones sustantivas y en las condiciones procedimentales para la forma procedimental, o las condiciones
de procedimiento. Parto por estas últimas. ¿Cuáles son las condiciones formales? Bueno, la convención debe redactar y aprobar una propuesta para ser plebiscitada en un máximo de 9 meses, contado desde el día de su instalación, el que puede prorrogarse por una sola vez por 3 meses. O sea, tenemos un año calendario como plazo máximo. Si no produce un texto dentro de ese año, no hay nueva constitución y, como decía Arturo, se disuelve la convención de pleno derecho. El quórum, vamos a conversar sobre esto probablemente. ¿Qué tenemos claro? Que el propio reglamento se aprueba por 2/3. Aquí la Constitución quedó con algunas ambigüedades que yo creo que hay que interpretarla con un sentido práctico, porque en algunas partes la Constitución habla del reglamento de votación, como cuando establece el quórum, después habla del reglamento de la convención en el artículo 134, cuando se refiere al comité de asignaciones, y después, cuando se refiere al procedimiento de reclamo ante la Corte Suprema, dice acuerdos además de carácter general. Vamos a tener 3 tipos de normas reglamentarias. Yo creo que eso sería insensato y hay que interpretar, tal vez Arturo ahí, que es fuente fidedigna en este caso, nos puede ayudar. Hay que interpretarlo como un solo reglamento por 2/3, creo yo. Debería haber un solo reglamento con los quórums de votación, con la estructura orgánica, con todo el procedimiento, sin perjuicio de que la convención pueda ir tomando acuerdos generales si es estrictamente necesario, pero yo creo que deberían entenderse como modificaciones del propio reglamento, ¿no? ¿Qué más sabemos? Que las normas constitucionales, ya no el reglamento, se aprueba por 2/3 y aquí tenemos una discusión en marcha, ¿no? ¿Qué vamos a entender por cuándo se aprueban las normas? ¿Una votación final? ¿Una votación parcial? Toda la cadena de decisiones desde que se presenta una propuesta es por 2/3. El reglamento puede establecer por 2/3 que las decisiones previas, parciales, puedan ser por un quórum distinto, mayoría absoluta, por ejemplo, y que después el Pleno apruebe por 2/3. Hay además una votación final de todo el texto por 2/3. Eso está todo abierto, todo es discutible. La Constitución no prohíbe ni manda nada de esto. Está todo abierto a la decisión de la Convención y por eso es tan importante empezar a conversarlo desde ya. Otra condición formal que se le impone: la Convención no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos a la luz de lo que ha establecido, y me estoy refiriendo a la propia Constitución. Y además hay un procedimiento de reclamación, Arturo ya se refirió a él. Lo interesante es que solo dice la Constitución para cuestiones de procedimiento. ¿Cómo vamos a entender eso? A mí me parece sensato que sea sobre cuestiones de procedimiento, porque si fuera sobre cuestiones de fondo, transferiríamos la potestad para decidir la nueva Constitución a los jueces, lo cual es completamente incorrecto. Dejo hasta ahí las condiciones formales, vamos a las condiciones sustantivas. Ya dijo Arturo también, me ha ahorrado tiempo. El nuevo texto que se someta a plebiscito debe respetar el carácter de república del Estado de Chile. Ahora, si la Convención decide irnos a una monarquía, no vamos a poder reclamar de eso ante la Corte Suprema. ¿Qué hacemos? No mucho, probablemente sería una facticidad, ¿no? El derecho no es ajeno a la facticidad, desgraciadamente sabemos, pero eso sería un acto de facticidad. Tampoco debe desconocer, debe respetar el régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. O sea, hay un conjunto de condiciones sustantivas que impone la Constitución y están entregadas a la buena fe de la Convención porque no tenemos manera de controlar esto. Manera democrática, digamos, de controlar esto. La Convención no podrá intervenir, y esto es muy importante también para evitar nefastas experiencias comparadas en la región, no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribuciones de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes. ¿Cómo se controla eso? No hay manera de controlarlo, es una facticidad final, ¿no? Mientras no entre en vigencia la nueva Constitución en la forma establecida en esta ley, la Constitución vigente sigue plenamente vigente. La Convención no puede negar la autoridad o modificarla. Y además, ¿qué dice la Constitución? Le queda prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes, una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente reconoce esta Constitución. O sea, de nuevo, aquí se ha aprendido de algunas experiencias muy aleccionadoras que hemos tenido en la región. Además, la Constitución le impone a la Convención que el nuevo texto tenga normas transitorias. Esto es clave, es absolutamente clave para
hacer pasar de un estadio al estadio actual que tenemos. Imagínense la complejidad de esta cantidad de órganos, normas, un entramado normativo complejísimo, digamos, que tiene que adaptarse a este nuevo paraguas normativo que es la nueva Constitución. Y aquí hay cosas muy sensatas, ¿no? Que no puede poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo en aquellas instituciones que sean suprimidas a objeto de una modificación sustancial. Esta nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades cesarán o continuarán en sus funciones. O sea, hay un mandato a la Convención de que se preocupe por un periodo que es clave, que es el periodo transitorio, entre una, no sé, para seguir a Pablo Ruiz-Tagle, entre una república y otra república. Esto es lo que sabemos entonces. Respecto de la hoja en blanco, de que bueno que estemos con su autor o uno de sus primeros autores, que es el presidente Lagos, este es un concepto político básicamente porque jurídicamente el único sentido que se puede atribuir a la hoja en blanco es que, aprobado en el plebiscito de salida, el texto que le proponga la convención, la constitución vigente va a quedar completamente derogada. Creo que ese es el único sentido normativo, el único sentido al que estamos obligados por el derecho para entender la metáfora de la hoja en blanco. Todos los otros sentidos son históricos, políticos, etc. El único sentido normativo, estoy dispuesto a que conversemos por esto y debatamos, es que si en el plebiscito de salida se aprueba una nueva constitución, el texto actual no rige en lo no aprobado o en lo que no se modifica expresamente, no rige como regla de efecto, como ha funcionado hasta hoy día, porque queda íntegramente derogado. El acuerdo usó la palabra orgánicamente derogado, si no me equivoco, queda íntegramente derogado. O sea, desaparece del sistema y creo que es el único sentido normativo de la hoja en blanco. Y con esto termino. Quedan, digamos, lo que no sabemos, lo que viene, es enorme, a partir de lo que ya sabemos. ¿Cómo se van a presentar las propuestas de reforma? ¿Quién las va a presentar? ¿Solo los convencionales? ¿El gobierno, el Congreso va a presentar propuestas de reforma? ¿Cómo se distribuyen al interior? ¿Quién las distribuye? ¿La presidencia las distribuye? ¿Cuántas comisiones se van a determinar? ¿Cuál es el camino de decisiones? Hay un primer análisis, va al pleno, vuelve, digamos, esta circularidad de la que se ha hablado, cuántos pasos va a seguir, con qué quórum. La forma de debates y votación es clave, por ejemplo, cuando se cierran los debates. ¿Qué mayoría se va a determinar? ¿Qué autoridad va a determinar para cerrar el debate? Porque, ¿no?, ya que está tan de moda Estados Unidos, hoy día acordémonos de la institución del filibuster, ¿no?, del filibustero, que se mantienen los debates vivos hasta que puede terminar el plazo de la comisión. Es muy importante tener condiciones precisas para cerrar los debates y proceder a la votación. La publicidad, el presidente Lagos algo se refería sobre esto. Va a haber la posibilidad de tener discusiones reservadas, por ejemplo, o todo va a estar abierto. Va a haber posibilidades de que los votos sean secretos bajo ciertas condiciones. Eso también hay que determinarlo. Y otra cosa muy importante, la participación ciudadana. Va a haber participación ciudadana, ya con qué extensión y hasta qué plazo. No debería haber participación ciudadana, creo yo, durante todo el periodo de funcionamiento de la convención, sino que limitada a los primeros meses, lo mismo que la presentación de propuestas debería estar limitado a los primeros meses de funcionamiento y no tener la puerta abierta a nuevas propuestas hasta el final del periodo. ¿Por qué? Porque la convención hay que pensarla con un sentido absolutamente práctico, creo yo, de trabajo. O sea, todo debe estar orientado a facilitar la deliberación y el acuerdo. O sea, no pensar en la participación ciudadana como expresiones testimoniales, digamos, sino que debe estar organizada de tal manera de que sea absolutamente funcional como insumo al trabajo de la propia convención. En ese sentido, y aquí termino, la forma es un desafío muy grande, no solamente por el trabajo de la convención, que creo yo que va a tener va a ser un condicionante importante de su legitimidad, pero el hecho de que el trabajo de la convención esté sometido desde el día 1 a reglas consensuadas va a destacarse desde el punto de vista de la confianza ciudadana y de la legitimidad en un contexto donde parece que estos atributos están siendo o son relativamente bajos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Tremenda presentación. La verdad es que dejaste sobre la mesa todos los temas que probablemente nos ocupan y nos preocupan.
Es claro que el presidente Lagos en su exposición inicial nos planteó la necesidad de una constitución para el siglo XXI, ¿no es cierto? Y nos plantea la necesidad de una constitución para el siglo XXI que incorpore la participación ciudadana. A partir del 25 de octubre, de ese ejemplar ejercicio cívico del que todos fuimos testigos, ¿no es cierto? Y que terminó alumbrando un edificio con la palabra renace, no solo surgen grandes expectativas para la ciudadanía, sino que surge también la necesidad de generar las certezas para que eso logre concretarse. Y en el camino hacia las certezas es donde aparece, por ejemplo, también el rol de los partidos políticos, ¿no es cierto? Y el rol de los partidos políticos en una convención que por voto ciudadano los está excluyendo. Los últimos días, ¿no es cierto?, han existido especiales énfasis en recalcar de que pese a ser una convención íntegramente elegida, con el elemento además concreto de la paridad, y considerando que aún están pendientes las decisiones sobre los pueblos originarios, ¿no es cierto?, y los independientes. Es evidente que necesitamos que esos partidos políticos, como dijo Carlos Peña, ¿no es cierto?, generen un relato coherente, que de alguna manera lleven a puerto el que las tareas se cumplan desde la Convención Constitucional. Mi primer punto acá, el presidente lo dijo también en el inicio, nos dice, por un lado, la Convención avanzando, ¿no es cierto?, en forma y fondo, y simultáneamente el aparato estatal, ¿no es cierto?, el gobierno, llevando a una recuperación de la economía, a una recuperación del andamiaje social. El desafío es tremendo, presidente, sobre todo porque en los últimos días, ¿no es cierto?, hemos visto una tendencia también por incumplir las palabras empeñadas. Se dijo no un segundo retiro del 10%, usted ayer decía en la segunda que no le parece esto una solución, ¿no es cierto?, al problema que tenemos en términos económicos. Hay una propuesta para aumentar el número de miembros de la convención y a través de normas transitorias, nuevamente, ¿no es cierto?, a través de subterfugios legales, vulnerar la normativa existente, la Constitución, nada menos. Mi pregunta es, y yo sé que en esto hay miradas distintas, esta voluntad de reconocer importancia a los partidos políticos, ¿cómo conversa con esta participación ciudadana, que usted acaba de decir, presidente, que es fundamental, y que para muchos, sin embargo, me refiero en esto, aludo a Lucas, ¿no es cierto?, es más bien esta participación directa es una distracción y a veces un obstáculo incluso. ¿Cómo logramos consensuar estos tres ámbitos? Presidente, le doy la palabra a usted. A ver, no sé si partir primero por la hoja en blanco. Bueno, si quiere. O sea, la hoja en blanco es producto de mi experiencia, simplemente. O sea, durante 30 años, ¿en qué consistía la reforma constitucional? Dígame, señor Lagos, lo escucho con mucha atención, ¿qué quiere cambiar usted? Entonces tú le explicabas que el artículo tanto, cuanto y canto. Y si la respuesta era, mire qué lástima, pero yo estoy de acuerdo en el artículo tanto, cuanto y cuanto, por tanto, no tenemos acuerdo. Bueno, entonces si no tenemos acuerdo, yo estoy haciendo mi derecho de petición, quiero cambiarlo, sigue lo que está. Y siempre, siempre que yo voy a reformar la Constitución, tengo que partir con lo que existe. Y si no logro convencer, sigue lo que está. Entonces, cuando yo digo quiero una hoja en blanco, yo quiero que usted y yo estemos obligados a negociar un texto común. Porque si no, siempre me va a ganar a usted, pues. Esta es mi experiencia. Entonces, ¿qué quiere que le diga? La primera vez que negociamos, ¿verdad? Yo digo por ahí no fue negociación. Hice un pliego peticiones. Y el que teníamos al frente era un ministro que nos decía, mi presidente me dice que no. Entonces, claro, como no podíamos negociar con su presidente, era no nomás. Que eso ya es el extremo. Después yo fui presidente y me permití, como al
mes más o menos de estar en el gobierno, recurrir a esta institución que establece la Constitución, que pueden haber comisiones mixtas de senadores y diputados para avanzar los lineamientos de un proyecto de ley sustantivo importante, de manera que hubiera coincidencia en ambas cámaras y después se despacha más rápido. Pensé en recurrir a esta instancia, le pedí al presidente del Senado que convocara a esta instancia, y le dije, porque creo que es indispensable cambiar las siguientes cosas: 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, no pasaron 3 días y los 2 partidos principales de oposición me dijeron, el presidente tiene claro que quiere cambiar 1, 2, 3, 4, 5, nosotros tenemos claro que el 1, 2, 3, 4, 5 están perfectos, más que cambiar. Por tanto, se rechaza la iniciativa presidencial. Bueno, ahí nace mi necesidad de una hoja en blanco, que para ponerlo en términos ahora de cómo se hizo la presentación, creo que Lucas Sierra la interpretó perfectamente. La hoja en blanco quiere decir que lo que usted presenta como nueva constitución deroga automáticamente lo anterior. Eso quiere decir que usted parte con una hoja en blanco. Otra cosa es que a la hoja en blanco llegamos cada uno de nosotros con nuestros prejuicios, con nuestras ideas, con nuestras historias para atrás, con nuestras experiencias de vida, con todo el bagaje intelectual que puede tener alguien que está participando en esta iniciativa. Eso es todo. Entonces, la hoja en blanco quiere decir que usted y yo tenemos que llegar a un acuerdo, porque usted no parte con algo que ya está aprobado. Nada más. Ahora, que todos llegamos con nuestro bagaje es obvio. Y con las historias para atrás, más obvio todavía. Si después de todo, la Constitución del 33 está reproducido párrafos enteros en la del 25. Y la del 25 con párrafos enteros en la parte de Pinochet también. Entonces, eso es obvio. Pero lo otro de decir hoja en blanco en el sentido de, bueno, que mi opinión es tan importante como la suya, porque yo quiero negociar. No quiero un pliego de peticiones que me diga no y siga lo actual, que ha sido mi experiencia en 30 años. Presidente, desde esa perspectiva también es valioso la visión que ha dado, ¿no es cierto?, Sebastián Soto, diciendo que esta es una discusión circular, muy distinta, ¿no es cierto?, la que se va a dar dentro de la convención respecto de la que se da, por ejemplo, en un proceso legislativo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es suficiente en términos de esta discusión circular? Entiendo perfecto también el punto respecto de que por default no siga rigiendo la Constitución del 80, o del 2005 en realidad. Arturo, ¿tienes una visión distinta respecto de los 2/3? El micrófono, Arturo. Sí, perdón, ahí es interesante el tema, Karin, porque el artículo 142, inciso 10 de la Constitución actual, capítulo 15, tiene lo que se redactó en la Comisión Técnica, que es precisamente una derogación, tal como dijo Lucas, íntegra, no es orgánica, porque el acuerdo efectivamente del 15 de noviembre decía orgánica, y recuerdo haber planteado el tema en la comisión, en el sentido que la derogación orgánica no es solo la derogación de la norma, sino de todas normas inferiores. Entonces eso llevaba a una especie de mortandad administrativa que nadie quería. Por eso se reemplazó por íntegra. Y esto en el fondo es una norma obvia, sana, que digamos, sanforiza, digamos, la hoja en blanco, pero que no tiene la interpretación que le han dado a algunos, que es la que no me gusta, porque esa interpretación que no me gusta, que ustedes sospecharán cuál es, tuvo una respuesta que tampoco me gusta. Y ese es el problema que tenemos con los 2/3, que es largo, ¿no es cierto? Y básicamente el planteamiento 1, indeseado, es decir, mire, yo voy a extraer de la Constitución todo aquello que estime que no corresponde, o que yo no estoy de acuerdo, o que quiero dejar a la ley que lo regule, por mayoría simple el próximo lunes. Y entonces con mi tercio que voy a tener, niego ese tema. Y se le responde, bueno, pero entonces yo le voy a negar todo, no voy a aprobar ni siquiera una coma de su Constitución. Esta polarización es mala. Yo creo que el sentido de los 2/3 es que nos pusiéramos de acuerdo en todo lo que naturalmente una Constitución debe tener. Vamos a tener la discusión si mínima, si no tan mínima, esa es legítima, pero interpretado de buena fe es que tenemos que ponernos de acuerdo en los temas
y en su redacción. Y no está el temor que se imaginan algunos de que vamos a seguir en la lógica que plantea el presidente Lagos. Él no lo ha dicho así, estoy hablando de otras personas, en que si no gano con mi posición, sigue algo vigente hasta el fin de los tiempos, porque precisamente ese artículo 142 lo que hace es derogar íntegramente la Constitución del 80, apenas se ponga en vigencia la nueva. O sea, no sé si me explico, no está ese riesgo que temen los que lanzaron la interpretación 1, que a mí me parece algo mañosa. Muchas gracias, Arturo. Lucas, ¿algo que agregar? Pero entiendo que estás bastante de acuerdo con la visión que planteó el presidente Lagos hace un minuto. Sí, creo que estamos contestes en eso. Sí. La hoja en blanco jurídicamente es lo que estaba diciendo Arturo, ¿no? Claro, el acuerdo dijo orgánicamente, pero técnicamente tiene razón Arturo, por eso que el artículo 142 dice que quedará derogada la actual Constitución como un texto autoritativo constitucional. Incluso se refiere al número del decreto, digamos, para que no quede ninguna duda al respecto. Pero ha habido muchas interpretaciones con esta metáfora. La otra es que como que es un llamado a desconocer nuestra propia tradición constitucional. A mí me parece completamente insensata, digamos, y lógicamente imposible, porque así como es imposible pensar desde el vacío, mucho más imposible es conversar en el vacío. Entonces, esa interpretación también es insensata. Perfecto. La verdad es que nos hemos pasado bastante en el tiempo. Sin perjuicio de eso, me parece tan importante hacerle reiterar en realidad la pregunta que había iniciado antes de que el presidente nos llevara a los 2/3. Y es que me parece que el elemento central que debería ser un aporte, ¿no es cierto?, a esta conversación, es ayudar a despejar la incertidumbre, ¿no es cierto?, y no apagarla con más incertidumbre. Y desde esa perspectiva, uno de los grandes temores ciudadanos es que la polarización evidente, la fragmentación a nivel político, termine afectando a la convención. Y reitero la pregunta, presidente. A la luz de los últimos acontecimientos, ¿no es cierto?, incluso los llamados de algunos sectores minoritarios, ¿cómo los partidos políticos finalmente deberían influir en que esa convención no se polarice? Tal vez ahí hay un tema que se está actualmente en discusión y que es muy importante. ¿Cómo usted facilita la incorporación de independientes o de la sociedad civil, por así decir, ¿no? Hay distintas iniciativas que están sobre la mesa. Lo único que me parece claro a mí es que si es posible, porque entiendo que está para debatirse en el Senado, la posibilidad de disminuir el número de firmas para que se presenten estos independientes, pero más importante, el que se utilicen técnicas modernas en donde a partir de la clave del respectivo ciudadano, él firma electrónicamente por el postulante A, B, C o D como candidato independiente. Porque si se puede hacer electrónicamente y disminuye la firma, creo que buena parte del tema está resuelto. Y creo que sería una buena indicación que los partidos políticos con representación parlamentaria le digan a sus parlamentarios, por favor, aprueben esto rápido, porque esto le da legitimidad a lo que se quiere hacer. Si no, lo que va a ocurrir es que los partidos van a tener que incorporar independientes. Y los independientes todavía, bueno, como son independientes, no quieren estar adscritos al partido tal o cual. Cosa que, en fin, puede ser comprensible. Es toda mi observación sobre el tema. Presidente, Lucas, pero decir algo. Sí, yo sé que, Lucas, te doy enseguida la palabra, pero además dejo planteado el tema de su opinión respecto del aumento de los escaños, esta iniciativa, ¿no es cierto?, para modificar el acuerdo. Lucas. Yo quiero decir algo que no está muy a caballo de los tiempos, más bien va a contrapelo, pero yo creo que el sistema debe tolerar a los independientes, pero no debe fomentarlo. La democracia es con partidos, la democracia representativa es con partidos, y en ese sentido varios columnistas han estado escribiendo. Yo cuando vi
que el acuerdo del 15 de noviembre decía que la convención se iba a elegir de acuerdo a las reglas de la Cámara de Diputados, yo respiré con alivio, porque son los partidos políticos los que finalmente se encargan de la política, y debe ser así porque la política debe ser profesional. Así como tenemos división social del trabajo y tenemos distintas profesiones y oficios, la política es para los profesionales, y yo creo que no debemos ni confundirnos con eso, ni ilusionarnos con otra cosa. Hay que pensar en las prácticas de participación ciudadana, en lo que son, porque además hay un problema. Las sociedades pluralistas requieren decisiones complejas y matizadas. Cuando nosotros llevamos a su extremo la participación, lo que hacemos es un ejercicio de reduccionismo, porque la participación final es entre sí o no, apruebo o rechazo, es binaria. Y los problemas de la sociedad, sobre todo los problemas de una sociedad que aspiramos a que sea pluralista, requieren matices y deliberación. Y solo los partidos pueden hacer eso, porque solo los partidos pueden universalizar intereses particulares. Además, las minorías en un sistema de democracia participativa directa están en un problema, porque la participación solamente cuenta los votos, y eso significa que es mayoritaria. Entonces, a los independientes, bien, yo no les rebajaría demasiado las barreras para competir, pero siempre dentro de los partidos políticos, por una razón final que voy a decir para no apropiarme de la palabra. Los partidos políticos tienen consistencia temporal, los independientes no tienen consistencia temporal. Los partidos políticos van a seguir jugando por las reglas que se definen, y eso significa, creo yo, más que capturarlas, un sentido de responsabilidad, porque van a seguir jugando por las reglas que definan ahora. En cambio, los independientes, muchos de ellos, salvo los que se quieran dedicar profesionalmente a la política, pero si cumplen con su papel de independiente, van a hacer este acto y después se desligan. Yo creo que es más importante pensar en esto hacia futuro, no desligarse, sino como un continuo, y en ese sentido los partidos tienen consistencia temporal que los independientes no. Entonces, a los independientes se les tolera, pero no se les fomenta. Muchas gracias, Lucas. Efectivamente, bueno, también hay un mirar, tú has hecho un gran aporte, Lucas, en términos de experiencias comparadas, ¿no es cierto?, de lo que ha pasado con las convenciones en el resto de Latinoamérica. Respecto a la participación ciudadana, nada más añadir que también el modelo de Irlanda, ¿no es cierto?, que ha usado de alguna manera la participación ciudadana, la incorporación de ellos en distintas comisiones, de alguna manera sirve como bisagra para las decisiones difíciles, ¿cierto? Incluso entre las polarizaciones políticas. Arturo, no sé si quieres agregar algo sobre esto. Pasamos a una pregunta adicional. No, solo coincidir absolutamente con lo que ha dicho Lucas. Es decir, yo históricamente siempre me coloco en las visiones más impopulares, que una es decir, oye, mire, eso que están sepultando usted tiene cosas positivas, que no son del tirano, ¿no? Son de la evolución de 200 años. La segunda es, necesitamos a los partidos, aunque a usted le repugnen, los necesitamos y los vamos a necesitar siempre, y eso es parte de la salud de la democracia. Así que yo iría a otra pregunta si usted tiene... Perfecto. Solamente quizás a modo de conclusión, que concuerdo plenamente con la necesidad de los partidos políticos, creo que no hay dos visiones en eso. Sin embargo, creo que lo que necesitamos rescatar es la buena política, ¿no es cierto? No nos sirven partidos que de alguna manera hagan concesiones, por ejemplo, en temas que van a ser determinantes para el funcionamiento de la convención, como aislar la violencia, por ejemplo. Vamos a pasar a la pregunta que sigue, que nos han llegado a través de nuestro correo. Tiene que ver con la Constitución Económica. Presidente Lagos, ¿qué elementos de la actual Constitución usted mantendría dentro de la futura Constitución referente a lo que se conoce como Constitución Económica? O sea, a mí me parece que una constitución respecto al tema económico, lo que tiene que indicar son líneas gruesas. No va a indicar políticas, ¿verdad? Y líneas gruesas son principios. O sea, que usted diga en una constitución sobre los temas financieros, fiscales, de política fiscal, bueno, me parece a mí que mantener presupuestos equilibrados es de sentido común. O sea, esas cosas me parecen... no sé si deben estar en una constitución. Yo sé que algunos la han colocado en la constitución, para que, vamos, te exijo presupuesto equilibrado,
Bueno, algunos lo plantearon en la Constitución con motivo de la crisis del 2008, ¿no? En los países europeos. Decidieron tener buena conducta fiscal y se prohíbe tal cosa, tener déficit fiscal. Eso me parece ridículo porque, a ver, hoy día todo el mundo está diciendo olvidémonos de la austeridad porque tenemos un tema mucho más importante. Otra cosa es que si usted hoy día quiere endeudarse para poder enfrentar las demandas que tenemos, no sería malo que simultáneamente con endeudarse discuta cómo va a pagar eso y aumentar un poquito los impuestos o disminuir la carga fiscal, como quiera. ¿Ah? En ese tipo de cosas yo creo que el rol del Banco Central, por ejemplo. Sí, me parece que es útil decir que el Banco Central es autónomo. Ahora, no me cortaría las venas por eso, porque el Banco Central es una entidad autónoma y juega un rol muy importante, etcétera, etcétera. Depende si usted quiere hacer una constitución extensa o limitada, ¿verdad? Porque los alemanes, con una frase de que el Estado debe preocuparse, ¿verdad?, de los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos, con esa frase establecieron un estado de bienestar. Entonces, ahora, si usted quiere definir en qué consiste el estado de bienestar, bueno, puede tenerse con 4 páginas que no me parece que estén en una constitución. O sea, yo soy partidario de constituciones mucho más breves, no pensando que esto es un arbolito Pascua y todos los regalos que la gente quiere tienen que estar colocados en el árbol de Pascua. En ese sentido, me parece que la Constitución tiene que ver con los grandes lineamientos. Usted puede decir, ¿verdad?, un sistema fiscal que proponga hacia una mayor equidad en la contribución de cada ciudadano, que sea progresivo, que el que tiene más pague más, que el que tiene menos pague menos. Esos grandes principios. Pero lo demás, no. Ahora, que me digan a mí, como se deduce de la actual Constitución, aquello que dijo su autor, ¿verdad? No quiero que nadie que piense distinto pueda llevar adelante porque la Constitución se lo prohíbe. Eso no me parece muy democrático, francamente. O sea, lo que dije delante fue bien claro. Si yo creo en el Estado subsidiario y todo lo demás lo hacen los privados, eso es un tema de política pública. Y si lo eligieron y esas son sus ideas, pues que las pueda implementar. Pero que si yo creo un poquito lo contrario, y que en materia de sanidad o de salud, o en materia de educación, tiene que haber una participación del Estado fuerte y garantía para que sea una educación pública de calidad o una salud pública de calidad, eso me parece que es una definición que le corresponde a los ciudadanos. Y los ciudadanos, en consecuencia, tienen derecho a decirlo. Y que no le digan a los ciudadanos cuando dicen eso, se lo prohíbe el Estado. Eso. Muchas gracias, presidente. Son las 11:15, creo que hemos excedido con creces el tiempo que teníamos planeado para este seminario. Pido las disculpas por ello, pero también agradezco la buena disposición del presidente, de Lucas y Arturo, de estar hasta esta hora acompañándonos, del rector, ¿no es cierto? Hernán. Avisé que estaba atrasado por culpa de ustedes, sí. Entonces, con mayor razón, estoy forzada a terminar, sin perjuicio de que tengo que decirle que llegaron muchísimas preguntas, hay mucho interés en lo que estamos conversando. Solo antes de despedir, les voy a dar 1 minuto a cada uno para una frase de cierre, antes de darle la palabra a Hernán para cerrar este seminario. Partamos con el presidente. 1 minuto, presidente. Una idea de cierre. Solo quisiera decir que una vez elegido la Asamblea Constituyente, me gustaría que allí impere un espíritu de cuerpo, de la importancia que ese cuerpo tiene una vez que se constituyó. Y ahí está representada, queremos creer, el alma profunda de Chile. Y por lo tanto, que los que allí están se pongan un poquito por encima de sus particulares ideas y busquen la verdad en la comunidad de ideas de todos ellos. Eso es lo único que me parece que en este instante uno puede pedir, porque vamos a iniciar un proceso que en la historia nuestra republicana es nuevo. Nunca lo hemos tenido antes.
y por distintas razones hemos tenido distintas constituciones, pero nunca elaborada como esta. Me gustaría pensar entonces que al entrar a esa convención constituyente, sus particulares ideas un poco las dejen a un lado y busquen el entendimiento entre todos. Muchas gracias, presidente. Arturo. Tomo un matiz de la misma idea, estimados contertulios. Y esta idea es instar, llamar, reflexionar sobre la oportunidad que tiene esa convención constitucional de optar por un camino y apartarse del otro, ¿no? Y ese primer camino es algo de lo que vimos los que tuvimos el privilegio de estar en la comisión técnica, que pese a una diferencia a veces hasta radicales en pensamiento, se supo crear un ambiente para llegar a algo consensuado, legitimado, algo integrador, realista. Y creo que esa convención tiene que optar por sin soberbia, el realismo, la convergencia y el profesionalismo, ¿no? Y al alejarse de las tentaciones que vamos a tener y que ya se están viviendo, creo que aisladamente, en insistir en una especie de gustitos ideologizados, sin mucha consistencia técnica, con algunos ímpetus refundacionales excesivos, y que le harían, digamos, cavar su tumba en breve plazo. Creo que Chile tiene esa oportunidad y creo que el plebiscito y la paz que hubo ejemplar en su realización anticipa que vamos probablemente a tomar el camino número 1, pero no podemos en ningún momento descuidar que existe el riesgo de los segundos. Y con ese llamado te agradezco nuevamente, Karin, Hernán, y por supuesto a los panelistas la gran invitación que nos hicieron hoy día. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Lucas. Voy a seguir en la línea de mis compañeros de panel. Yo diría que lo más importante aquí es bajar expectativas. Más que un ejercicio de fe, el proceso constituyente es un ejercicio de escepticismo, finalmente. O sea, esta idea de que nos vamos a renacer identitariamente como un solo cuerpo, yo creo que nos va a llevar a una frustración. Además, hay que escalar bien lo que es una constitución en la vida cotidiana de las personas. Es muy importante simbólicamente, es muy importante desde el punto de vista del orden del poder, pero no nos olvidemos de que las leyes y los reglamentos muchas veces nos afectan, y lo hemos visto durante la pandemia, por ejemplo, que hemos estado regulados más que por la Constitución, por un código sanitario de la década de los 30. Muchas veces las leyes y los reglamentos son fundamentales, digamos, en el funcionamiento de la sociedad, más que una constitución. Entonces, puede ser un ejercicio terapéutico, pero en la medida en que lo pensemos más que una manifestación de fe, en un ejercicio de escepticismo, porque el poder se constituye, pero se constituye ¿para qué? Para limitarlo. Las constituciones, más que un conjunto de sí, son un conjunto de no. Esto no y eso no. Y si lo pensamos así, creo que vamos a salir con bien y sin frustraciones de este proceso. Si nos ponemos maximalistas, identitarios con la Constitución, corremos un gran riesgo. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Arturo, muchas gracias al presidente Lagos. Solo decir que el desafío es una constitución construida sobre consenso. Hernán, las palabras de cierre. El micrófono. Muchas gracias. La verdad que ustedes han dicho prácticamente todo, así que estamos un poco atrasados, así que solamente agradecer a todos los panelistas, presidente Lagos, Arturo, Lucas, y a ti, Karin, también, y al rector, por cierto, y a todos los que pudieron asistir a través de este medio de comunicación a entender y a escuchar a estos grandes panelistas. Agradecerles también a todos ellos y que esperamos se cumplan los deseos que cada uno de ustedes tiene, en el sentido de que tengamos una convención participativa, pero que ayude a concentrar los mejores intereses para el desarrollo del país. Como CLAPES, este es nuestro tercer seminario en temas de esta naturaleza, así que estamos muy contentos de apoyar
con ideas, con distintos participantes, con ideas que se pueden encontrar para que las políticas públicas en Chile vayan mejorando. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad que CLAPES llame a otro seminario. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Adiós, muchas gracias.